En este vídeo vamos a posar nuestra mirada sobre una novela muy importante, la obra El árbol de la ciencia, publicada en 1911 por Pío Baroja, la cual se alza como una de las novelas más emblemáticas de la literatura española del siglo XX. En ella, Baroja nos presenta un vívido retrato del desasosiego y el desencanto de la juventud intelectual de su época. La novela narra la vida de Andrés Hurtado, un joven estudiante de medicina, desde su ingreso en la universidad hasta los años de su práctica profesional y su eventual caída en la desesperanza. A través de este personaje, Baroja explora temas fundamentales como la búsqueda del conocimiento, la lucha entre el idealismo y la realidad, y la búsqueda de sentido en un mundo que parece carecer de propósito. Para comprender plenamente el árbol de la ciencia, es esencial situarla en su contexto histórico y considerar la biografía del autor. Pío Baroja nació en 1872 en San Sebastián, en el seno de una familia acomodada. Su formación como médico, al igual que la de su protagonista Andrés, le permitió observar de cerca las deficiencias del sistema sanitario y la miseria de las clases más desfavorecidas. España, en los albores del siglo XX, estaba sumida en una profunda crisis tras la pérdida de sus últimas colonias en 1898, lo que provocó un sentimiento generalizado de decadencia y desencanto entre los intelectuales de la generación del 98, a la cual pertenecía Baroja. La novela se inscribe en este marco de pesimismo y crítica social. La desilusión de Andrés con la medicina y la ciencia puede interpretarse como una metáfora de la desilusión de la generación de Baroja con los ideales de progreso y modernidad. La pérdida de las colonias había desencadenado una crisis de identidad nacional, y muchos jóvenes intelectuales, como Andrés, se sentían alienados y desilusionados con las instituciones y las estructuras sociales de su tiempo. El árbol de la ciencia está dividida en tres partes, que corresponden a tres etapas distintas en la vida de Andrés Hurtado: su juventud y educación, su experiencia profesional en un entorno rural y su retorno a Madrid y su confrontación con la desesperanza. Cada una de estas partes está imbuida de un tono particular, que refleja el estado anímico del protagonista y su evolución emocional e intelectual. En la primera parte, Andrés es un joven idealista que busca respuestas en el conocimiento científico. Esta sección está rica en detalles sobre la vida universitaria y las relaciones personales de Andrés. Baroja utiliza esta sección para criticar la rigidez del sistema educativo y la falta de conexión entre la teoría y la práctica. Andrés se siente frustrado por la incapacidad de sus profesores para inspirar y motivar a los estudiantes y por la falta de oportunidades para aplicar sus conocimientos en situaciones reales. Esta frustración se ve agravada por la actitud conformista de muchos de sus compañeros, que aceptan sin cuestionar las deficiencias del sistema. La segunda parte de la novela describe la experiencia de Andrés como médico en un pequeño pueblo. Baroja ofrece una visión desoladora de la vida rural en España. La pobreza, la ignorancia y la superstición son omnipresentes, y Andrés se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su capacidad profesional y su integridad personal. Esta sección de la novela es una crítica feroz a la falta de recursos y apoyo para los médicos rurales y a la indiferencia de las autoridades hacia las condiciones de vida de las personas en las zonas más remotas del país. La tercera parte de la novela narra el retorno de Andrés a Madrid. Andrés, ahora más maduro y desencantado, se enfrenta a una sociedad que parece haber perdido cualquier posibilidad de redención. Su relación con Lulú, que parecía ofrecer una esperanza de felicidad y sentido, termina en tragedia, y Andrés se encuentra cada vez más aislado y desesperado. Baroja utiliza esta sección para explorar temas existencialistas, como la búsqueda de sentido en un mundo indiferente y la inevitabilidad de la muerte. Uno de los temas centrales de El árbol de la ciencia es la crítica al sistema educativo y a la manera en que se imparte el conocimiento. Baroja, a través de su protagonista, denuncia la falta de rigor científico y el dogmatismo prevalente en las instituciones académicas de la época. Andrés se siente alienado por un sistema que privilegia la memorización y la repetición sobre el pensamiento crítico y la investigación científica. Tal vez sea importante señalar aquí que aunque Pío Baroja no puede ser considerado un krausista en sentido estricto,
Su pensamiento y su obra estuvieron influenciados por algunas de las ideas krausistas que permeaban la educación y la cultura de su tiempo. Sin embargo, su visión más pesimista y crítica del mundo lo distingue claramente de la perspectiva más optimista y reformista del krausismo. Baroja navegó entre el racionalismo y la crítica social con una perspectiva única, que reflejaba su propio desencanto y su aguda observación de la realidad humana. La primera parte de la novela nos muestra a Andrés en sus años de formación universitaria, enfrentándose a profesores, que se aferran a métodos anticuados y que no fomentan la curiosidad intelectual. Esta crítica no se limita a la educación médica, sino que se extiende a la educación en general. Baroja cuestiona la utilidad del conocimiento cuando éste no puede ser aplicado para mejorar la condición humana. Andrés se da cuenta de que el conocimiento teórico, sin la posibilidad de ser puesto en práctica, es estéril y frustrante. La experiencia de Andrés como médico en un pequeño pueblo agrava esta frustración. En la segunda parte de la novela, Andrés se enfrenta a la cruda realidad de un sistema de salud deficiente y a una sociedad marcada por la ignorancia y la superstición. Las condiciones precarias en las que trabaja y la indiferencia de las autoridades hacia las necesidades de la población rural ponen de manifiesto las limitaciones del conocimiento científico en un entorno que no está preparado para recibirlo. Esta confrontación entre el idealismo académico y la realidad pragmática es un reflejo de las tensiones que Baroja percibía en la España de su tiempo. La alienación y el desencanto son temas recurrentes en el árbol de la ciencia. Andrés Hurtado, desde sus años de estudiante hasta su práctica profesional, experimenta una profunda sensación de aislamiento y desesperanza. Esta alienación se manifiesta en sus relaciones personales y profesionales, y es un reflejo de su lucha por encontrar un sentido y un propósito en un mundo que parece carecer de ellos. La relación de Andrés con su familia es una fuente constante de conflicto y frustración. Su madre es una figura autoritaria y religiosa, que representa las fuerzas conservadoras y reaccionarias de la sociedad española. Su padre es un hombre apático y sumiso, incapaz de proporcionar a su hijo el apoyo emocional y moral que necesita. Sus hermanos encarnan diversas formas de conformismo y mediocridad, y Andrés se siente cada vez más aislado en su propio hogar. Las relaciones de Andrés con sus amigos universitarios no son mucho mejores. Julio Aracil, uno de sus amigos más cercanos, es un joven ambicioso y sin escrúpulos que contrasta con el idealismo y la integridad de Andrés. A través de Aracil, Baroja critica el oportunismo y la falta de auténticos ideales en la juventud de su tiempo. La amistad entre Andrés y Aracil es un reflejo de las contradicciones internas de la sociedad española y de las luchas individuales por encontrar un propósito y un sentido en la vida. La figura de Lulú introduce un elemento de esperanza y redención en la vida de Andrés. Lulú es una joven independiente y de espíritu libre, que parece ofrecer a Andrés la posibilidad de encontrar la felicidad y el sentido que tanto busca. Sin embargo, su relación está marcada por la tragedia, y la muerte prematura de Lulú simboliza el fracaso de cualquier intento de encontrar sentido y consuelo en las relaciones humanas. La relación entre Andrés y Lulú es uno de los aspectos más emotivos de la novela, y sirve para subrayar la incapacidad de los personajes, para superar las barreras impuestas por la sociedad y sus propias limitaciones personales. El simbolismo del árbol de la ciencia es central en la novela y encapsula la lucha de Andrés por el conocimiento y la verdad. Este árbol, que remite al relato bíblico del Génesis, representa la búsqueda de la sabiduría y el consiguiente desencanto que viene con el descubrimiento de la realidad. La caída de Andrés, al igual que la de Adán y Eva, es una consecuencia inevitable de su deseo de conocer, un deseo que Baroja sugiere que está enraizado en la naturaleza humana, pero que también lleva consigo la semilla de la desilusión y la desesperanza. El conocimiento, en el árbol de la ciencia, es una espada de doble filo. Por un lado, proporciona a Andrés una comprensión más profunda de la realidad y le permite cuestionar las verdades establecidas. Por otro lado, este conocimiento le lleva a una mayor incertidumbre y desesperanza,
ya que se da cuenta de las limitaciones de la ciencia y de su incapacidad para ofrecer respuestas definitivas. Esta paradoja es uno de los temas centrales de la novela y refleja la visión pesimista de Baroja sobre la posibilidad de encontrar sentido en un mundo inherentemente complejo y contradictorio. Además de su crítica a la educación y la ciencia, El árbol de la ciencia también aborda cuestiones de índole política y social. Baroja era conocido por su escepticismo hacia las ideologías políticas de su tiempo y su desconfianza en las instituciones. En la novela, este escepticismo se manifiesta en la crítica a la burocracia, la corrupción y la falta de ética profesional. Andrés se encuentra a menudo en conflicto con las autoridades y con sus colegas, quienes parecen más interesados en mantener el status quo que en promover un verdadero cambio social. Esta crítica a las estructuras de poder es una constante en la obra de Baroja y refleja su visión pesimista sobre la posibilidad de reforma y progreso. La novela también aborda la cuestión de la desigualdad social. La experiencia de Andrés como médico en un pequeño pueblo le permite observar de cerca la miseria y la injusticia que sufren las clases más desfavorecidas. La pobreza, la ignorancia y la superstición son omnipresentes, y Andrés se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su capacidad profesional y su integridad personal. Baroja utiliza esta sección de la novela para criticar la falta de recursos y apoyo para los médicos rurales y la indiferencia de las autoridades hacia las condiciones de vida de las personas en las zonas más remotas del país. El árbol de la ciencia está impregnada de influencias filosóficas que reflejan las preocupaciones intelectuales de Baroja y de su generación. La novela se enmarca en la tradición del pensamiento existencialista que se desarrolló a lo largo del siglo XX y que tuvo como principales exponentes a filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Aunque Baroja no se identifica explícitamente con el existencialismo, su obra comparte muchas de las preocupaciones y temas de este movimiento filosófico. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento existencialista es la idea de la alienación y el absurdo de la existencia. Andrés Hurtado experimenta una profunda sensación de alienación y desesperanza a lo largo de la novela, y su búsqueda de sentido en un mundo indiferente y caótico es una manifestación del absurdo existencial. La novela plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia y la posibilidad de encontrar un propósito en un mundo que parece carecer de él. Baroja también se interesa por la filosofía de la ciencia y la epistemología, que explora la naturaleza del conocimiento y los límites de la comprensión humana. A lo largo de la novela, Andrés se enfrenta a la paradoja de que el conocimiento, lejos de proporcionar respuestas y consuelo, a menudo conduce a una mayor incertidumbre y desesperanza. Esta paradoja se ilustra en la figura del árbol de la ciencia, que simboliza la dualidad del conocimiento como fuente tanto de iluminación como de sufrimiento. La caída de Andrés al final de la novela puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de buscar respuestas absolutas en un mundo inherentemente complejo y contradictorio. El estilo narrativo de Baroja en El árbol de la ciencia es notable por su austeridad y claridad. A diferencia de otros autores de su generación, como Valle Inclán, Baroja opta por una prosa directa y desprovista de ornamentos, lo que permite que los temas filosóficos y sociales emerjan con mayor fuerza. Esta simplicidad estilística es engañosa, ya que la novela está cargada de significados profundos y reflexiones complejas sobre la condición humana y la sociedad. Baroja es también un maestro en la creación de personajes complejos y multifacéticos. Andrés Hurtado, el protagonista de la novela, es un personaje profundamente humano, con virtudes y defectos, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. A través de Andrés, Baroja nos ofrece un retrato incisivo de la juventud intelectual de su tiempo y de las luchas internas y externas que enfrentan. La novela también está poblada por una serie de personajes secundarios memorables que contribuyen a enriquecer la trama e ilustrar los temas centrales de la obra. La familia de Andrés, sus amigos universitarios y sus colegas médicos son representaciones de diferentes aspectos de la sociedad española, y sus interacciones con Andrés nos permiten vislumbrar las tensiones y contradicciones que subyacen en la vida social y profesional de la época.
El final del Árbol de la Ciencia es sombrío y pesimista, y refleja la visión desoladora de Baroja sobre la condición humana. Andrés Hurtado termina su vida con una sensación de vacío y fracaso, una conclusión que subraya la imposibilidad de encontrar sentido y redención en un mundo indiferente y cruel. La muerte de Lulú, el único rayo de esperanza en la vida de Andrés, simboliza el fracaso de cualquier intento de encontrar consuelo y felicidad en las relaciones humanas. El suicidio de Andrés es una manifestación extrema de su desesperanza y su incapacidad para reconciliar sus ideales con la realidad. Esta conclusión trágica es una advertencia sobre los peligros de buscar respuestas absolutas y definitivas en un mundo inherentemente complejo y contradictorio. Baroja nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre las tensiones entre el conocimiento y la acción, la teoría y la práctica, y la esperanza y el desencanto. Aunque El Árbol de la Ciencia fue escrita hace más de un siglo, sus temas y preocupaciones siguen siendo sorprendentemente relevantes en la actualidad. La crítica de Baroja a la educación y a la ciencia, su exploración de la alienación y el desencanto, y su reflexión sobre la naturaleza del conocimiento, y la búsqueda de sentido en un mundo complejo y contradictorio, son cuestiones que resuenan con los lectores contemporáneos. En un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, las preocupaciones de Baroja sobre la relación entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica siguen siendo pertinentes. La alienación y el desencanto que experimenta Andrés Hurtado son sentimientos que muchos jóvenes intelectuales y profesionales pueden reconocer en su propia vida. La lucha por encontrar un propósito y un sentido en un mundo cada vez más complejo y caótico es una preocupación universal que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. El Árbol de la Ciencia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias búsquedas de sentido y propósito. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a enfrentar las tensiones y contradicciones que subyacen en nuestra existencia. A través de su estilo claro y directo y de su profundo análisis de la condición humana, Pío Baroja nos ofrece una obra que es tanto un espejo de su tiempo como una reflexión sobre la condición humana en general. En conclusión, El Árbol de la Ciencia es una obra maestra de la literatura española que ofrece una visión penetrante y crítica de la sociedad de su tiempo. A través de la figura de Andrés Hurtado, Pío Baroja explora temas universales como la búsqueda del conocimiento, la lucha entre el idealismo y la realidad, y la dificultad de encontrar sentido en la vida. La novela es tanto una crítica social como una reflexión filosófica, y su relevancia perdura más de un siglo después de su publicación. Baroja nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre las tensiones entre el conocimiento y la acción, la teoría y la práctica, y la esperanza y el desencanto. El Árbol de la Ciencia sigue siendo una lectura imprescindible para cualquier persona interesada en la literatura, la filosofía y la condición humana. Esta obra nos muestra la capacidad de la literatura para trascender su tiempo y lugar, para hablar a lectores de diferentes épocas y contextos. La novela de Pío Baroja es un testimonio del poder del arte para explorar y expresar las complejidades de la experiencia humana, y su legado perdura como un faro de introspección y reflexión para generaciones futuras.